Buenos días. Vamos a ir ya tomando asiento. Bueno, pues inauguran las 8ª jornadas sobre incendios forestales, un riesgo global. La excelentísima consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, doña Mercedes Gómez, don Luis Velasco, director de Tramitación y Medio Ambiente de Red Eléctrica, y también nos acompaña José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Luis, cuando quieras. Ahora sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, excelentísima consejera de Desarrollo Sostenible, ilustrísimo José Almodóvar, también viceconsejero, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, demás autoridades, compañeros y amigos. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento y el de Redella a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por hacer posible esta 8ª jornada técnica de prevención de incendios forestales, así como también a la Fundación Pau Costa del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Castilla-La Mancha por su colaboración en esta actividad. Como ya expresé anteriormente, es una gran satisfacción poder inaugurar estas 8ª jornadas que suponen la continuidad año tras año del compromiso conjunto de la Junta de Castilla-La Mancha y Redella en colaborar activamente en la prevención de incendios forestales. En Redella estamos muy sensibilizados con el gran daño ecológico y medioambiental que puede ocasionar un incendio, así como por el efecto que en nuestras instalaciones con consiguiente perjuicio que pueda tener en caso de afección a nuestras líneas por desconexión de las mismas. Nuestro principal enfoque es la minimización de riesgos en nuestra actividad, aplicable tanto a nuestras instalaciones en el territorio como a la preocupación por la sostenibilidad de nuestro entorno. Para ello contamos con una política de gestión forestal en la que se establecen los criterios de trabajo en esta materia y explicaciones enfocadas a la prevención. Todos los planes y medidas están enfocadas a la prevención como principal herramienta, abordada desde 3 líneas de trabajo: las actuaciones predictivas, las preventivas y las de sensibilización e información, con las que trabajamos en este convenio que tenemos con la Junta de Castilla-La Mancha. Dentro de las actuaciones predictivas, trabajamos en el diseño de las calles de seguridad de las nuevas instalaciones, compartiendo información sobre las distancias, a distintas masas forestales, etcétera. Y también con estudios sobre la vegetación que hacemos con datos obtenidos con vuelos LIDAR y la realización de inspecciones periódicas en nuestras instalaciones. Y dentro de la materia preventiva, realizamos tratamientos silvícolas de manera periódica en todas nuestras instalaciones para asegurar el cumplimiento de las distancias de seguridad y así reducir al máximo el riesgo de incendios. También colaboramos con las administraciones públicas mediante la firma de convenios como el que tenemos hoy para el desarrollo de medidas y estrategias conjuntas para la prevención y lucha contra los incendios forestales, poniendo todos nuestros recursos a vuestra disposición. Y ya por último, dentro de las jornadas de sensibilización y formación, tenemos las jornadas que hacemos periódicamente con los agentes forestales, con el SEPRONA y los técnicos de medio ambiente de las administraciones sobre nuestras instalaciones eléctricas y la prevención y la lucha contra los incendios forestales. Y también tenemos las campañas de formación y sensibilización sobre prevención de incendios con nuestros proveedores y equipo personal interno, ¿no? De tal manera que todas las personas que trabajan en y para Red Eléctrica saben qué tienen que hacer para evitar un incendio y cómo actuar en los primeros pasos, que son muy críticos en caso de producirse. Y sin más, destacar la satisfacción, consejera, por la continuidad del convenio de prevención de incendios que tenemos con Castilla-La Mancha, que nos ha permitido tanto avanzar significativamente en la prevención de incendios como mantener el patrocinio de este evento, que se ha convertido en un punto de encuentro y referencia en el sector profesional en la prevención de incendios y que sin duda supone para Red Eléctrica y Redella un motivo de orgullo tanto por poder formar parte de él como por fomentar un encuentro tan especial. Muchas gracias a todos. Nos habla ahora la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y a todas a este magnífico evento que celebramos en la Escuela de Administración Regional, cuna del conocimiento de la Administración de Castilla-La Mancha. Bienvenidos a Toledo.
Espero que estos días que vais a estar aquí podáis disfrutar de la ciudad, pero sobre todo podáis compartir y podáis formaros en algo tan importante como es la gestión de los incendios forestales y, en este caso, además, desde un punto de vista global. Y global porque hoy en día, desafortunadamente, las situaciones climatológicas, el cambio climático, que tanto hemos comentado, afectan fundamentalmente a la gestión de los incendios, pero también afecta los diferentes modelos de gestión de nuestros espacios que conllevan al final un riesgo potencial en el uso y gestión de nuestra masa forestal. Por ese motivo y por esa amenaza tan importante que los recursos naturales, tanto en España como a nivel internacional, tienen precisamente los incendios forestales, es importante que podamos compartir, que podamos debatir sobre la necesidad de dos aspectos que considero fundamentales en la gestión de un incendio forestal. Por un lado, la prevención. Tenemos que ser capaces de arbitrar todas aquellas medidas que nos permitan hacer una gestión forestal sostenible y que de esa manera minimicemos los riesgos que podamos tener en los incendios. El Gobierno de Castilla-La Mancha invierte este año 115 millones de euros en la campaña de prevención y extinción de incendios, donde el 60% de ese coste precisamente es una inversión en materia de prevención. Pero también es muy importante el análisis de riesgos. Es fundamental contar con herramientas que nos permitan anticiparnos a las situaciones que nos puedan llevar a tener un incendio que pueda ser ingobernable para los sistemas de extinción, por muy buenos que los tengamos. En ese sentido, creo que estas jornadas, que van a compartir información y experiencias a nivel internacional, porque es muy importante, como digo, el poder hacer esa previsión, creo que va a ser fundamental. Y aquí estáis profesionales que os dedicáis precisamente a este ámbito y creo que es donde tenemos que estar. Mi agradecimiento, por lo tanto, a Red Eléctrica Española y a la Fundación Pau Costa por seguir confiando en el Gobierno de Castilla-La Mancha y confiar también en que podemos celebrar un evento como el que estamos haciendo hoy aquí, en el que vamos a contar con ponentes de la Comisión Europea, ponentes del Ministerio de Transición Ecológica y del Ministerio del Interior, ponentes de empresas que se dedican al ámbito competencial de la información y también de la gestión de los incendios, o ponentes que tienen su experiencia en el ámbito precisamente de la gestión de los incendios en el ámbito también europeo. Por lo tanto, para nosotros es trascendental esta jornada. Espero y deseo que sea exitosa para todos los intereses de todos vosotros. Con esa intención es con la que hemos trabajado tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como Red Eléctrica Española y como la Fundación Pau Costa. Y, como digo, espero que disfrutéis también de esta magnífica ciudad, Toledo, que creo que es una ciudad acogedora, es la ciudad de las tres culturas y que también está a vuestra disposición como el Gobierno de Castilla-La Mancha. Por mi parte, nada más. Creo que lo más interesante viene a partir de ahora y simplemente pues declarar inauguradas estas jornadas y, como digo, que sean todo un éxito y un saludo para todos ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, viceconsejero, consejera, director de Tramitación y Medio Ambiente. Bueno, pues un año más, y ya es el octavo, ¿no? Que cuando llega la segunda quincena de noviembre, pues nos reunimos, los que nos gusta hablar de incendios, los que nos dedicamos a los incendios, para tratar este tema, ¿no? Que nos apasiona. Este año, estas octavas jornadas son especialmente interesantes porque se van a abordar, por una parte, temas importantes, temas trascendentes, muy trascendentes, y luego, por otra parte, son temas que a los que trabajamos en las comunidades autónomas a pie de territorio, pues la verdad es que nos quedan lejos, no tenemos acceso a ellos, ¿no? Vamos a ver qué está haciendo la Unión Europea, qué está haciendo la Administración General del Estado, programas europeos, qué se está haciendo en el ámbito de la modelización,
qué tendencias hay actualmente en el ámbito de la teledetección. Cuestiones también mañana, al final, un debate interesantísimo sobre educación. Es decir, que yo estoy convencido de que todos vamos a aprender mucho y nos van a ser muy útiles e interesantes. Bueno, la primera intervención es la de Elena Hernández, que es jefe de servicio en el área de incendios forestales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y os voy a comentar las cosas que dirige. No son todas, porque diriges muchas cosas, Elena. Yo no sé qué queda fuera de tu ámbito de control. Me voy a poner las gafas para verlo un poco mejor y no equivocarme. El Programa Nacional de Prevención, pues que es un nexo entre expertos y organismos implicados. El equipo FAST, el equipo de asesoramiento y evaluación en incendios forestales. El sistema de mando de incidentes y acreditación de la formación, un tema importantísimo, ¿no? Y que no termina de llegar. Los equipos de prevención integral, los EPRIF, y también los equipos de prevención y análisis, los UNAP, ¿no? del Ministerio. Y a nivel internacional, pues coordina el grupo de trabajo de Silva Mediterránea, de FAO, participa en los grupos de expertos sobre incendios forestales de la Comisión de la Unión Europea, participa, por supuesto, con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, también con la Red Mundial de Incendios Forestales. Es miembro del Comité Internacional de Enlace de Conferencias Internacionales, Wildfire, por supuesto que ha participado en misiones internacionales. Y ella nos va a hablar de algo que es curioso, ¿no? Todos hemos oído hablar mucho, ¿no? Durante este verano, la presidencia del Consejo Europeo por parte de España. Hemos oído hablar de la cumbre de Granada, de los problemas que ha habido con inmigración, etcétera, pero no sabíamos que también se hacían cosas en ese ámbito dentro de lo que son los incendios forestales, ¿no? Eso es algo que no nos ha llegado, ¿no? A través de los medios de comunicación. Y también, pues nos va a contar un poquito las previsiones de futuro y los principales retos. Muy bien, Elena. Pues nada. Pero la presento luego, ¿no? Sí. ¿Te has dejado? Ah. Sí, pero ya. María, que también subes aquí al estrado. Pensaba que... Bueno, pues María tiene también un interesantísimo currículum, empezando porque es arquitecta y que es una profesión que no es habitual en este ámbito. Y bueno, después de 15 años de ejercicio de esa profesión tan bonita, ¿no? Como es la arquitectura, se integró en la Administración Civil del Estado como técnico de protección civil y emergencias. Coordina el proyecto Impacto, que es una base de datos con todo datos relativos a pérdidas y daños originados por desastres. Ha desarrollado una envidiable actividad de asesoramiento en países de Latinoamérica, asesoramiento en el ámbito de la prevención y evaluación de desastres en países tan interesantes como República Dominicana, Perú, México, Ecuador. Participa como arquitecta en el proyecto PROMEDE de protección del patrimonio cultural del Mediterráneo frente a desastres y también ha participado en la plataforma global de reducción del riesgo de desastre. Ella nos va a hablar de reforzar la gobernanza de los sistemas del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Bueno, muy buenos días a todos. Por mi parte es un placer estar aquí y compartir esta 8ª edición de las jornadas técnicas que organiza
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con el apoyo de Red Eléctrica, la Fundación Pau Costa y el Colegio de Ingenieros de Montes. Es un placer y agradezco mucho a los organizadores de haber contado con la presencia de alguien del Ministerio para, introduciros un poco lo que es esto de la presidencia y también comentaros algunos aspectos en relación a la temática que se va a tratar en estos 2 días, el reto global que suponen los incendios forestales. Bueno, pues las primeras diapositivas de mi presentación pues hacen un poco referencia a lo que son las prioridades generales que se han marcado en la presidencia europea del Consejo. Entiendo que conocéis, y si no hago una pequeña introducción, las 3 instituciones principales de los órganos de la Comisión Europea, de la Unión Europea, perdón, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Bueno, el Consejo de la Unión Europea es donde se reúnen los gobiernos de los países, los ministros de cada una de las materias y es, junto con el Parlamento Europeo, el órgano que gestiona la actividad legislativa y el desarrollo de la normativa de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, este Consejo de la Unión Europea cada 6 meses va cambiando de presidencia entre los países miembros y para España no es la primera vez, ya ha habido más veces en las que hemos ido a la presidencia. Como veis en la pantalla hay una serie de prioridades generales para España marcadas que son aspectos muy generales de la política europea y de cómo podemos mejorar como país miembro y como parte de la Unión Europea, impulsando al resto de los países. Luego quería comentaros de forma muy sucinta, pero también para que tengáis el contexto, lo que son las prioridades ya a nivel de las políticas de medio ambiente, donde el ministerio que yo represento, Transición Ecológica y Reto Demográfico, se integra. Ahí veis que hay claramente unos aspectos que se han marcado como prioridades en estos 6 meses. 6 meses no dan para mucho, como os podéis imaginar, entre que empiezas, haces algo, terminas. Por eso siempre el que va a entrar en la presidencia, los 6 meses previos, está acompañando al que tiene la presidencia. Bélgica, que es el país que sigue a España, está ahora mismo acompañando a España para intentar seguir una línea de trabajo e irse preparando, porque cuando entra la presidencia en vigor ya tienes que tener prácticamente todo pensado, todo preparado y todo más o menos establecido. Entre las prioridades de medio ambiente, la agenda climática, multilateral, parte de nuestro ministerio muy importante, todo el tema relacionado con la contaminación, ya sea de gases o de otros tipos de residuos. Hay otras prioridades muy importantes, la gestión del agua, también es competencia de nuestro ministerio a través de las confederaciones hidrográficas, la biodiversidad, protección y restauración de la biodiversidad, otra parte importante de nuestro ministerio, y el tema de los espacios naturales protegidos a nivel de áreas marinas y océanos. Estas son, para que lo sepáis, las prioridades generales. Nuestro ministerio, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, es un ministerio enorme. Si conocéis un poco las diferentes líneas políticas que se trabajan desde el Ministerio, pues son muchas y muy variadas y con unas implicaciones territoriales muy grandes. Entonces, aquí en las prioridades que habéis visto no aparecen los incendios forestales, no aparece el medio ambiente, aparece la biodiversidad, etcétera. El área de incendios forestales, como su nombre indica, es un área dentro de una subdirección, dentro de una dirección general, dentro de una Secretaría de Estado, dentro de un ministerio. ¿Vale? Entonces, no aparece como tal. Aquí lo que aparecen son las cuestiones de ámbito más general. Ya entrando en aspectos concretos que hemos desarrollado en estos 6 meses de la presidencia o que vamos a desarrollar, hay una serie de cuestiones que están muy tasadas con la presidencia. Como presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea tienes que presidir, tienes que promover, tienes que actuar en distintos ámbitos que están tasados. De ahí no te puedes salir. O sea, hay una agenda de la presidencia que ya está establecida. Y esta acción, que la llevó a cabo nuestra dirección general, era parte de lo que le correspondía. Los trílogos, para que lo entendáis, es donde se juntan estas 3 instituciones de la Unión Europea que os he comentado, el Parlamento, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, para preparar los textos que se van a aprobar de las distintas normativas.
Es una forma de acelerar el proceso legislativo dentro de la Unión Europea, que si alguna vez lo habéis tenido que estudiar por una oposición, pues es bastante arduo. Entonces, que lo habéis visto, lo habréis escuchado, lo habéis oído, porque esto sí que ha salido en las noticias, es que durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea de España se ha cerrado el trílogo del Reglamento de Restauración de la Naturaleza. Este Reglamento de Restauración de la Naturaleza va a ser una norma de la Unión Europea en la que se acuerdan, entre otras cosas y como objetivo general, el establecer medidas para restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas de la Unión Europea para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesitan para 2050. ¿Vale? Este es un hecho importante en el que España ha tenido que presidir al Consejo de la Unión Europea y coordinarse con las otras dos instituciones para cerrar este asunto. Otros aspectos ya más concretos, como os he dicho, de nuestra Subdirección General de Política Forestal y Lucha contra la Desertificación son estos que veis en pantalla y que están relacionados con lo que os he comentado de aspectos tasados del trabajo que le corresponde a un país cuando está en la presidencia, que es presidir reuniones de distinto índole, del Grupo de Bosques del Consejo, donde están representados todos los países, del Grupo de Asuntos Medioambientales Internacionales, igualmente, coordinar la posición del Grupo Europeo. La Unión Europea, en muchos ámbitos internacionales, va como grupo, no va España por un lado, Francia por otro, sino que va como grupo. Entonces, en esos ámbitos internacionales que veis ahí, como es el Foro Forestal de las Naciones Unidas, como es el Convenio de Desertificación, como es la FAO y el Comité Forestal de Industrias Forestales, UNECE, en esos ámbitos la Unión Europea va como grupo y el presidente del Consejo es el que va representando al Grupo Europeo y eso le ha tocado a España y a mis compañeros de la subdirección en todos los ámbitos que veis ahí. También se ha promovido un debate sobre productos forestales no madereros y su uso en la bioeconomía. Se han presentado los avances de la Estrategia Forestal de la Unión Europea al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca y se ha propuesto un reglamento sobre información forestal. ¿Vale? Un aspecto muy concreto que tuvo lugar en octubre en España, en la Almoraima, en Cádiz, fue la reunión de directores generales de todos los países de la Unión Europea sobre bosques, son los directores generales forestales, por así decirlo. Aquí en esta reunión se habló de dos puntos importantes, la gestión forestal y la conservación forestal sostenible y la comunicación en gestión forestal sostenible y riesgos climáticos. Aquí, en este segundo punto de esta reunión, sí que se habló de incendios forestales y se habló de la importancia de la comunicación en incendios forestales y en crisis relacionadas con riesgos climáticos. Y este tema, que es ya 100% de incendios forestales y que todavía no ha sucedido, es un taller que estamos organizando desde el área de defensa con incendios forestales que tendrá lugar en Bruselas el 4 de diciembre sobre la gobernanza en incendios forestales. Como veis, bueno, tiene 3 puntos fundamentales que queremos tratar. ¿Cuál es la visión a nivel de la Unión Europea sobre la gobernanza? Tendremos participantes de la Dirección General de Medio Ambiente, de la Comisión Europea, del Instituto Forestal Europeo. ¿Qué es el marco para la gobernanza en incendios forestales? Que presentarán nuestros compañeros de la agencia AGIF de Portugal y que hoy está aquí también para hablarnos de esta cuestión tan importante. Y luego un par de visiones de distintos países sobre este tema, que hemos invitado a Alemania y España también hará una intervención. Y nuestro interés es debatir esas 3 preguntas que veis ahí sobre qué acciones a nivel europeo se van a beneficiar más de este marco de la gobernanza. ¿Quiénes son las distintas partes interesadas a nivel de la Unión Europea para poner esto en marcha? ¿Y cómo podemos poner en marcha las acciones prioritarias? ¿Vale? Todo esto está relacionado con el documento que os presentará después Joao Verde de la AGIF de Portugal y con el que nosotros desde el Ministerio estamos muy alineados. ¿Vale? También he querido poner una imagen de las orientaciones estratégicas para la gestión de incendios forestales en España que aprobamos en 2022. Se aprobó en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, esto es por todos los consejeros y nuestra ministra. Y quiero resaltar que este tema de la gobernanza es uno de los aspectos fundamentales en los que nosotros queremos trabajar en
en el futuro, de la mano de nuestros compañeros a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional, etcétera. Bueno, ahora mi última parte de la intervención sí la quería centrar en dos aspectos que he querido destacar en relación al tema que estamos tratando en las jornadas, ¿vale? Que es los incendios forestales, un riesgo global. Y he querido enfocar mi presentación a dos aspectos del riesgo global. El que tiene que ver con las políticas públicas y el que tiene que ver con el ámbito territorial, internacional y nacional. Como veis en esta imagen, la pregunta que lanzo es si a nivel de incendios forestales, a nivel de políticas públicas, tenemos todos el mismo objetivo. Si hablamos del objetivo general, que es la protección de las personas, de los bienes, de nuestra biodiversidad, por supuesto que tenemos todos el mismo objetivo y creo que es algo que tenemos que recordarnos cada día, que no estamos enfrentados en cuanto a nuestro objetivo último y general. Eso es muy importante que nos lo recordemos. Pero sí que es cierto que existe otra realidad, y es que a nivel de los objetivos específicos de cada una de las políticas públicas sí podemos tener objetivos distintos. Y es totalmente lógico, legítimo y entendible. Las políticas de cambio climático tienen que velar por las cuestiones relacionadas con el cambio climático, las políticas de conservación de la naturaleza, etcétera. Pero no podemos negar que todas las políticas públicas están relacionadas entre sí y que si no tenemos cuidado con la coordinación entre las políticas públicas, con la alineación entre las políticas públicas, podemos encontrarnos con situaciones no deseadas que no nos benefician a ninguno. Entonces, desde nuestro punto de vista, a nivel del riesgo global que suponen los incendios forestales y a nivel de las políticas públicas, lo que lanzamos y lo que queremos poner de manifiesto es que tenemos que intentar alinear, equilibrar y coordinar las políticas. Es cierto que a veces no podremos llegar a un entendimiento total, pero al menos sí a soluciones de compromiso donde hayamos puesto encima de la mesa todas las ventajas y los inconvenientes de cada una de las políticas. Y que los que tienen que tomar las decisiones sepan que la decisión que están tomando tiene estas ventajas y estos inconvenientes, porque la realidad es nada es inocuo. O sea, si tomamos una decisión, si elaboramos una política en el ámbito de incendios forestales o en el ámbito de la protección civil, va a afectar a otras políticas y va a afectar a los ciudadanos en distintos aspectos. Entonces, creo que esto es un aspecto clave donde la gobernanza y mejorar en los procedimientos de gobernanza tiene mucho que aportar. Este es un resumen de lo que os acabo de decir. Nosotros entendemos que para avanzar en este sentido y no continuar trabajando en silos, intentar conectarnos mejor a nivel de dentro de una misma administración, dentro incluso de un mismo ministerio, en el que se tratan aspectos tan variados como es el nuestro, como son los incendios forestales, la biodiversidad, el cambio climático, las áreas protegidas. Dentro de un mismo ministerio tenemos que ser capaces de establecer mejores mecanismos de gobernanza y coordinarnos mejor. Y para terminar, el otro ámbito en el que os quería hacer algunos comentarios sobre el reto global que suponen los incendios forestales es el ámbito del apoyo internacional. No solo apoyo en respuesta durante emergencias en curso, sino un apoyo general a nivel de intercambio de experiencias y conocimientos y capacitación. Esta imagen, que entiendo que tendréis todas las presentaciones luego, pero esto se puede encontrar en Internet. Esa imagen que no se ve muy bien a lo mejor son las activaciones del Mecanismo Europeo de Protección Civil en incendios forestales en el año 2023, donde aparece Canadá, donde aparece Chile, donde aparece Túnez, que no son países de la Unión Europea, y luego muchos países de la Unión Europea. España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con las comunidades autónomas, en 2023, de momento, que el año no se ha acabado, han trabajado y han participado en Chile, en Canadá, en Túnez y en Grecia, con distintos tipos de recursos de respuesta, bomberos forestales, técnicos, expertos, aviones y básicamente esto es en lo que hemos participado, ¿vale? Es una realidad que el apoyo internacional tiene que formar parte de las políticas nacionales.
porque cada año batimos récords de medios movilizados, cada año nos sorprendemos con una cosa nueva, cada año vemos cosas que no nos esperábamos. Canadá, este año, un país enorme, con una población muy baja, con unos incendios tremendos, prolongados durante meses y meses y meses, pues necesitaba ayuda. Y como es un país que dispone de los recursos económicos, facilitó que llegasen a su país, si no me equivoco, hasta 13, equipos, unidades de 13 países diferentes. Eso nunca había pasado antes. El mecanismo nunca se había movilizado a un país como Canadá, y España tampoco. En relación a esto, también comentar la importancia y el papel que desarrolla el FAST, el equipo de expertos en incendios forestales que coordinamos desde el Ministerio, pero que no sería posible si no gracias a todos los expertos y el apoyo y la solidaridad de las comunidades autónomas. Este equipo de expertos, que no es solo un equipo que apoya en respuesta, de hecho, desde que nació en 2018 ha participado fundamentalmente en misiones de capacitación, asesoramiento, intercambio de experiencias y conocimientos y solo últimamente este año ha sido movilizado finalmente para misiones de respuesta. Es una capacidad que no es operativa a nivel de apagar el incendio forestal sobre terreno, sino que es una capacidad que proporciona conocimiento a la toma de decisiones en base a la gran experiencia que tenemos en España. Y lo hace de una forma humilde y de una forma respetuosa, como no puede ser de otra manera. Entonces, quiero destacar que este equipo es un éxito, este equipo existe y es importante, con el riesgo global al que nos enfrentamos, también no dejar de pensar en la parte que es de conocimiento y de experiencia, no solo el tema de intercambio de recursos de extinción, no solo el tema de enviar aviones y personal, sino también apoyar en el ámbito más experto de conocimiento técnico. Y en cuanto a esto, sí que proponer dos cuestiones en las que creo que avanzaríamos mucho en el reto global que tenemos, que es conseguir a nivel de la Unión Europea, pero también a nivel de España, una mayor convergencia en cuanto a capacitación del personal que trabaja en la respuesta. Con todo esto conseguiríamos una interoperabilidad, una seguridad y una eficacia más reales. Y, por otro lado, una mayor convergencia en cuanto a procedimientos operativos, lo que venimos llamando el sistema de mando de incidentes, el sistema de gestión de emergencias, que, como bien ha dicho nuestro presentador de las jornadas, todavía tarda en llegar, pero no desistimos en que llegue y que muchos otros países ya lo tienen adoptado y trabajan conforme a él. Y nada más, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elena. La verdad es que nos surgen a todos muchas preguntas y comentarios, ¿no? Lo que pasa que, Isabel Gómez, que es aquí la superjefa, no está. Bueno, eso es propio de los jefes, ¿no? Que no están. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo simplemente comentarte, Elena, que cuando leí las orientaciones estratégicas, le pregunté a mi consejero, oye, ¿tú has votado esto? Porque entiendo que es un documento de una valentía extraordinaria. O sea, creo que va a marcar un antes y un después en el ámbito de los incendios forestales y mi enhorabuena. Bueno, como luego va a haber debate y tal, y vamos un poquito pillados de tiempo, luego cuando termine María, si hay alguna pregunta y tal para Elena, pues también. Y bueno, pues tiene de momento la palabra María. Bueno, yo también quiero empezar dando las gracias por permitirnos estar aquí. Yo trabajo en la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior y realmente nuestra misión abarca, digamos, la gestión y la coordinación del conjunto de emergencias en las que incendios forestales es una de ellas, ¿no? Entonces, por eso quizás Elena os ha profundizado más en cuanto al tema de incendios forestales. También nos ha hecho una introducción de la Presidencia Europea y yo lo que me voy a centrar es un poco, como ella se ha contado, la Presidencia Europea
una de las misiones es que cada dirección general tiene que participar en la dirección de los grupos de trabajo que se desarrollan durante esos 6 meses, ¿no? Y en concreto hay una dirección general en Europa, que es la Dirección General DG ECO de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, y esa es las reuniones que ha presidido la Dirección General de Protección Civil. A ver, aquí. Sí. Bien, pues la presidencia en sí consiste, por un lado, como os decía, en reunir esas reuniones ordinarias, que en este caso el grupo se llama el PROCIP, que es el Grupo de Protección Civil, y son reuniones que se hacen en Bruselas aproximadamente cada 4 semanas, es decir, como una vez al mes así, con lo cual durante la presidencia pues tienes que presidir 6 reuniones, ¿no? Y en esas reuniones, como os ha contado Elena, lo que se hace es dar continuidad a todos los temas que ya estaban en marcha, pero a su vez se propone algún tema que considera la presidencia que habría que impulsar, ¿no? Y en el caso de España, en concreto, y como ha dicho Elena, igual que el resto de políticas públicas, pues lo que se ha promovido es la gobernanza para la gestión del riesgo de desastre, porque realmente la palabra gobernanza, la palabra resiliencia, hoy en día están en boca de todos y es un poco la clave de que muchas cosas al final no se consiguen los logros esperados, pues porque no vamos todos a una, no tenemos todos ese objetivo común o no llegamos al mínimo común múltiplo o mínimo o máximo común denominador, ¿no? Entonces, se trata un poco de ver cómo se realizan o se emplean instrumentos que permitan conseguir eso, porque si no, en abstracto es fácil hablar de gobernanza, pero ¿qué tenemos para realmente poder decir si estamos avanzando o no en la gobernanza, ¿no? Y en ese sentido, otra de las cosas que se ha planteado en estas reuniones del PROCIF es que la guerra de Ucrania pues, ha significado para la protección civil europea una nueva amenaza a la que habitualmente no estaban enfrentados. Entonces, se ha planteado cuál puede ser el futuro del mecanismo europeo de protección civil, entendiendo que el mecanismo es el instrumento de protección civil de Europa, para gestionar estas crisis complejas, ¿no? Luego, aparte de eso, todas las presidencias tienen que desarrollar en su país determinados actos, ¿no? A nivel, digamos, de los presidentes, pues es como os ha contado Elena, lo que ha sido la reunión de presidentes en Granada. Pero a nivel de cada dirección general, nosotros estamos dentro del Ministerio del Interior y digamos que tenemos unas particularidades bastante grandes porque en el Ministerio del Interior el ministro ha presidido reuniones mucho más centradas en el ámbito de la seguridad, además por el momento en el que nos encontramos, y nosotros lo que hemos presidido son actos, hemos hecho en España con la Dirección General donde está ubicado el mecanismo de protección civil. Entonces, esos actos han consistido en hacer un taller relativo a la protección civil, en el que se ha planteado en ese taller qué instrumentos se pueden utilizar para mejorar esa gobernanza. Y a ese taller han asistido pues, expertos de protección civil de todos los Estados miembros, y aquí tenemos que decir que el Mecanismo Europeo de Protección Civil engloba no solamente a los Estados miembros de la Unión Europea, sino que hay Estados miembros más otros Estados que le llaman Estados participantes, que no pertenecen a la Unión Europea, pero al ser el Mecanismo de Protección Civil una política que, digamos, casi es apolítica, por decir algo, hay muchos países que se suman a ese mecanismo, aunque no participan del resto de políticas de la Unión Europea, ¿no? Luego, después, ha habido una reunión de directores generales de protección civil, es decir, del mecanismo de protección civil de los Estados miembros y los Estados participantes, y dentro del mecanismo una cosa importante, porque se considera un instrumento de gobernanza, es la formación, en el sentido de que la formación va creando de alguna manera unas formas de actuar común, ¿no? Una manera de enfrentarse a las situaciones. Y entonces también ha habido una reunión de lo que se llaman los puntos nacionales focales de formación en cada uno de los estados que participan en el mecanismo, para ver hacia dónde se quiere avanzar en la formación común del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Pues bien,
El primer taller se celebró en Aranjuez y como no puede ser de otra manera, pues se va alineado precisamente con el objetivo de fortalecer la gobernanza para la gestión del riesgo de desastres. En tanto que el taller es donde se plantean preguntas, donde se plantean cuestiones y se tratan de buscar soluciones, ¿no? Ese taller se organizó con sesiones plenarias y con sesiones, digamos, de discusión o foros de discusión en el que se planteaban diferentes cuestiones. Luego se llegaban a unas conclusiones que eran las que se presentaban en las sesiones plenarias. Y las sesiones trataban de abordar la gobernanza desde distintos ámbitos, ¿no? Entonces, la primera sesión era sobre la gobernanza de un sistema o de un marco institucional, ¿no? La segunda era la gobernanza en instrumentos de planificación, qué elementos de planificación comunes hay que tener para que realmente se garantice esa gobernanza. Y la tercera sesión era en relación al monitoreo y la medición de la gobernanza, es decir, que todo aquello que no se puede medir difícilmente existe. Nosotros podremos dar resultados si podemos medir las cosas, ¿no? Y aquí os he puesto un poco las conclusiones, ¿no? O las preguntas más bien, que decían pues, cómo conseguir que en el marco institucional participen todos o cómo convertir las amenazas en oportunidades, ¿no? En la planificación fue una sesión muy debatida porque en esta sesión se cuestionaba qué es lo que se planifica, ¿no? Esto es un tema muy recurrente en Protección Civil, porque Protección Civil siempre se habla del ciclo de gestión de emergencias y siempre se alude a la prevención, a la respuesta, a la recuperación y otra vez se cierra el ciclo haciendo una recuperación, digamos, de alguna manera resiliente para evitar que en la siguiente amenaza que haya, en el siguiente incendio forestal, pues haya menos consecuencias, ¿no? Pero realmente, supongo que todos conocéis los planes de protección civil, en concreto los planes de protección civil frente a los incendios forestales, pues realmente los planes, aunque dicen todo eso, lo que se planifica es la respuesta. De hecho, en el sistema español, la planificación es una de las fases del ciclo de gestión de emergencias. Y al ser una fase y pone prevención, planificación para la respuesta y recuperación, podríamos preguntarnos si la prevención se planifica o si la recuperación se planifica o solo se planifica la respuesta. Porque si solo se planifica la respuesta, esa planificación puede conducir a una gobernanza y de hecho así es, porque en la planificación vienen, como os ha contado Elena un poco, los elementos de gobernanza que puede haber en una respuesta, como puede ser el puesto en mando avanzado o el sistema de comando de incidentes que se utilice o de gestión del incidente o los centros de coordinación operativa, pero ¿dónde están las medidas que planifican la prevención o la recuperación, lo que en Europa llaman el recovery? Entonces, ahí es donde se debatió mucho y quizás se dijo que a lo mejor no hay más gobernanza en la respuesta que en las otras fases porque realmente no hemos incidido en la planificación de las otras fases, ¿no? Luego, la tercera sesión respecto al monitoreo también fue bastante debatida porque la emergencia nos deja tan exhaustos que una vez que acaba la emergencia, ahí quedan pocas ganas de monitorear qué es lo que ha pasado, si realmente se ha seguido el plan como estaba previsto, y digamos que hay otro hueco que cubrir, ¿no? No voy a entrar en todas las conclusiones porque las tenéis, yo mandé la presentación para que os las puedan hacer llegar, ¿no? Pero en general, como os decía, lo que más se hizo mucho énfasis es en que hay que fortalecer la planificación de la prevención, que hay que planificar más qué es lo que vamos a hacer en prevención y también fortalecer el monitoreo y la gestión de la gobernanza, o sea, monitorear qué grado de gobernanza tenemos o no tenemos, porque si no, no paramos de decirlo, pero al final no sabemos si hemos avanzado en los últimos 5 años o no hemos avanzado, ¿no? El otro de los actos que se hizo en España fue la reunión de los directores generales
En esa reunión, como os decía, se reunieron tanto los directores generales de los Estados miembros como de los Estados participantes y en ellos, fundamentalmente, lo que hicieron los directores generales fue compartir experiencias y perspectivas nacionales sobre cómo reforzar los sistemas en cada uno de los Estados, ¿no? Y a su vez los miembros de la Comisión, de hecho esta reunión la preside el director general de Protección Civil del Mecanismo Europeo de Protección Civil, aportar ideas cómo desde la Unión Europea se puede fortalecer a que los Estados mejoren sus sistemas de protección civil, ¿no? Y la última reunión fue la de los puntos focales de formación del mecanismo, que cada Estado tiene un punto focal y que, bueno, muchos que estáis aquí sabréis que al final hay unos actos de formación, tanto sean cursos como intercambio de expertos o participación en ejercicios y simulacros, para los que hay plazas para los diferentes Estados que participan en el mecanismo, y esas plazas se asignan y luego en España se trata de que la gente que está implicada en el sistema de protección civil, lógicamente en incendios forestales, en inundaciones, en los diferentes eventos, tengan una representatividad, y creo que vosotros en incendios forestales habéis participado en bastantes acciones de formación, ¿no? Bueno, aquí simplemente es eso, que tengáis como un recuerdo de cómo se hizo y de que lo más importante de este evento es que se lanzó el nuevo programa de formación que tiene ahora el Mecanismo de Protección Civil. Este es un programa que viene desde hace tiempo, pero que en realidad ha empezado a andar en este septiembre pasado, y entonces se intentó hacer como un balance de qué es lo que está pasando o cómo está funcionando ese programa. En el balance intervenían tanto los proveedores de la formación, de los distintos países o universidades o entidades que gestionan formación o que hacen formación. También se dio una visión de las plataformas online que se están potenciando mucho para que la formación llegue a todos, y de los diferentes programas que hay de expertos, ¿no? Este es un poco el programa que se desarrolló, y este es un poco el esquema general, que no vamos a entrar, pero que son los diferentes cursos que hoy en día o actividades de formación se hacen en el mecanismo, y que lo que se hace mucho énfasis ahora es que hay diferentes grupos objeto para los cursos, y fundamentalmente se distinguen entre la gente que va a poder ser movilizada para ayudar a un tercer país en nombre del Mecanismo Europeo de Protección Civil, no como España, sino que van a ir como Europa, como un equipo de Europa, y esos tienen una línea de cursos que fundamentalmente abundan en que hay que conocer los procedimientos y la forma de trabajar que se gestiona desde el Mecanismo Europeo de Protección Civil, para que realmente tú puedas integrarte en ese mecanismo. Y luego cursos de gente que no se va a movilizar, pero que en sus respectivos países trabaja en el mecanismo y también tiene que conocer todo ese procedimiento, ¿no? Estas fueron algunas de las recomendaciones, entre ellas de las más importantes era que hay que adaptar la formación a las nuevas capacidades. Sabéis que las capacidades en el Mecanismo de Protección Civil se habla de capacidades en el sentido de la capacidad de extinguir el fuego con medios aéreos o la capacidad de extinguir el fuego con medios terrestres, y esa capacidad está compuesta por personas, por equipos, por un sistema de trabajo, etcétera, y cada día se crean nuevas capacidades. Entonces, los cursos tienen que responder un poco, adaptarse a esas nuevas capacidades, ¿no? Bien, no obstante, por eso tenéis en la página web estas direcciones, que os las he dejado ahí, donde podéis encontrar, ampliar la información sobre toda la presidencia europea, ¿no? Y ahora os quería contar un poco desde la Dirección General qué es lo que estamos haciendo precisamente en el objetivo que se ha marcado la Protección Civil Europea desde la presidencia española de la gobernanza, ¿no? Pues como decía, nosotros hemos detectado que existen muchos más instrumentos de gobernanza en el ámbito de la respuesta que en el ámbito de la recuperación o de saber qué es lo que ha pasado después de la respuesta, ¿no? Entonces, estamos desarrollando una herramienta de gobernanza que se llama Impacto, y es una plataforma que lo que pretende simplemente es
poner una estructura abierta a todos los usuarios del sistema de protección civil con diferentes grados de acceso, principalmente a las administraciones públicas, para que la utilicen para descargar en ella los datos sobre las consecuencias de los desastres y que luego esa herramienta les permita hacer análisis y extraer conclusiones útiles para la fase de recuperación y de prevención, que, como decimos, son las que menos o las que no tienen un sistema para medir su gobernanza. Entonces, esto se pretende que sea. Como os decía, desde la Unión, desde el Mecanismo Europeo de Protección Civil, ellos lanzan políticas precisamente para intentar fortalecer esos sistemas de gobernanza que nosotros habíamos pedido. Pues una de las políticas que lanzaron fue una convocatoria de ayudas, de subvenciones de la Unión Europea para fortalecer esta herramienta de gobernanza o el análisis del impacto que generan los desastres, los diferentes eventos, un incendio forestal o una inundación o un terremoto, tanto en pérdidas humanas como en pérdidas sociales que no se están midiendo o como en pérdidas económicas. El desarrollo de la herramienta se enmarca en esa subvención que nos dieron, que se ha iniciado el desarrollo del proyecto en mayo y dura 2 años y además, viene a dar respuesta a la Ley de Protección Civil, en la que dice que tiene que haber un sistema de información sobre protección civil y dentro de este sistema tiene que haber un registro de las emergencias, de sus consecuencias que causan en la población y en los bienes, ¿no? Entonces, pensamos que esto es una oportunidad para el Sistema Nacional de Protección Civil porque ello va a permitir conformar ese registro sobre emergencias y catástrofes, pero no va a ser un simple registro en el que yo voy a dejar ahí mis datos y ya está, sino que va a tener un módulo capaz de efectuar análisis en base a los datos. Hoy en día que estamos tan acostumbrados a la ciencia del dato, a la inteligencia artificial, que al final simplemente son mecanismos entrenados en analizar montones de datos para sacar consecuencias, creemos que la base fundamental es tener esos datos reales y contrastados, ¿no? Entonces, además de eso, esto es una demanda que se viene haciendo desde nivel internacional hace tiempo, como el marco de Sendai, en el que la Unión Europea va, como os ha contado Elena, como un socio. O sea, el marco de Sendai es un marco de Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre, en el que están conformados por los diferentes países y la Unión Europea, que va como un miembro, ¿no? Entonces, digamos que España va como España y luego como integrado dentro de la Unión Europea, ¿no? Pues bien, Impacto es una plataforma institucional que se está desarrollando vía web multiusuario, donde cada organismo introducirá los datos de su competencia relativos a los eventos de desastre y sus consecuencias, que una vez procesadas permitirán obtener diferentes tipos de análisis de impacto según las necesidades de los usuarios y que facilitarán la toma de decisiones para la reducción del riesgo de desastres fundamentada en la evidencia que nos den los datos, ¿no? Y además esta herramienta tendrá una salida de información a la población para que realmente la población sea consciente de las consecuencias que se producen debido a los diferentes eventos de desastre, ¿no? Esto simplemente es para que veáis la cantidad de organismos con los que estamos hablando y los que van a ser socios de Impacto, entre ellos todas las comunidades autónomas, las que ya nos hemos reunido con ellas para que faciliten los datos de los eventos, para que una vez finalizada la respuesta se queden en el terreno evaluando y tomando los datos de las consecuencias y luego los puedan introducir en Impacto. Con el catastro nos va a facilitar todos la exposición de los bienes porque estamos como muy acostumbrados a hablar como del riesgo cuando en realidad lo que hablamos es de la amenaza, o sea, que no es solamente saber que ha habido un incendio forestal, sino dónde ha estado ese incendio forestal, qué había por debajo, había masas forestales, había viviendas, había ganados, Entonces el catastro nos va a facilitar toda la información cartográfica de los bienes expuestos
para que nosotros podamos cruzar esa información cartográfica con la geometría de los eventos, con la geometría del incendio forestal. Y en base a eso, en el módulo de análisis, hacer ya una estimación previa del posible daño. Pero, no obstante, no nos queremos conformar con eso, sino que queremos que después en terreno se valoren los daños y se puedan contrastar los daños reales con las estimaciones para ir acotando las fórmulas y dejar la incertidumbre en el grado más pequeño, ¿no? Entonces, esta plataforma se sustenta en un basamento importante, que es el apoyo interinstitucional, es decir, la gobernanza entre las instituciones, que queremos que se formalicen acuerdos, porque esta herramienta se va a presentar a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Protección Civil y una vez que la apruebe se presentará al Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, que es donde están representados todas las agencias y las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil, y ahí se va a ratificar y se van a hacer unos acuerdos con un compromiso de utilizar la herramienta, ¿no? Entonces, sobre ese basamento es donde vamos a construir la plataforma, en la que tendrá un módulo de carga de eventos y de consecuencias. Luego tendrá ese módulo de análisis que a través de algoritmos calcularemos en base a las geometrías de los eventos y a la severidad, por ejemplo, en las inundaciones, en base a los calados, pues calcularemos en base a su geometría y los calados y a la exposición de los bienes a esa inundación qué daños se han producido, ¿no? A dónde ha llegado la cota de agua dentro de cada una de las edificaciones. Y eso lo haremos a través de cruces geográficos y luego todo eso nos permitirá sacar diferentes estadísticas y informes que puedan ser de interés tanto internamente a nivel nacional como para facilitar datos a la Protección Civil Europea, que tiene también una herramienta que quiere de alguna manera incentivar que todos los países vayan haciendo en sus estados esa valoración de las consecuencias para también poder sacar a nivel europeo cuál es el estado, cuál es el impacto de los diferentes desastres en toda la Unión Europea, ¿no? Los eventos que vamos a considerar son, en primer lugar, los eventos que se consideran un riesgo para la protección civil en la norma básica de protección civil, que ha salido publicada este verano, y que son terremoto, maremoto, erupción volcánica, inundación, incendio forestal, fenómenos meteorológicos adversos. Entonces, dentro de fenómenos meteorológicos adversos vamos a valorar subtipos, como puede ser una tormenta marítima o vientos fuertes. Últimamente hemos visto que han causado incluso muertos. Os preguntaréis por qué hemos hecho así de evento y tipo. Por un lado, queremos ser respetuosos con la normativa, es decir, si la normativa clasifica esos eventos, nosotros tenemos que ajustarnos al marco, pero a su vez queremos llegar al detalle. Entonces, para que nos ajustemos al marco y luego podamos saber si han sido, digamos, más dañinos los vientos que las tormentas marítimas, pues vamos haciendo tipo y subtipo y vamos desglosando el evento para saber las consecuencias concretas de cada uno de los fenómenos, ¿no? Luego tenemos los accidentes graves con sustancias peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas, los accidentes de aviación civil y la situación bélica, que esperemos que en España no ocurra, afortunadamente, pero está ocurriendo en Europa, ¿no? Y otros eventos a considerar que no los ha tenido en cuenta la norma básica de protección civil, pero creemos que también son importantes y los vamos a incluir, como los movimientos del terreno o los accidentes en el transporte por carretera. Estos eventos se han discutido con las comunidades autónomas y también con los organismos responsables del seguimiento de los eventos, por ejemplo el IGN. El IGN nos va a pasar cada vez que haya un terremoto las isosistas del terremoto y la geometría de los diferentes pueblos donde ha afectado con sus intensidades. Y hemos llegado, o sea, digamos que es algo consensuado con los socios de impacto, ¿no? Bueno, pues ahí os poníamos alguno. Con Miteco hemos estado hablando también en concreto para dos temas, con el tema de inundaciones, con las confederaciones que ellos delimiten
lo que es la mancha de inundación y los calados, y el tema de incendios forestales, bien a través de un agregador que seríais vosotros o bien directamente las comunidades autónomas, para que se meta el perímetro de los incendios una vez que el incendio realmente ya se ha apagado, ¿no? Se ha controlado. Todos ellos lo vamos a hacer a través de un umbral, porque lógicamente, como es una plataforma multi-evento, no podemos bajar a un incendio de 5 hectáreas, ¿no? Sino que vamos a fijar el umbral en que se active un plan de protección civil, o bien que, aunque no se haya activado por cualquier circunstancia, el número de afectados o las pérdidas económicas hayan sido consideradas, ¿no? Y los parámetros que vamos a considerar, pues es un código para el evento que vendrá del organismo que nos facilita la información, luego un código interno de impacto, un nombre, fecha de inicio, fecha fin, la duración, la localización geográfica, la geometría y la severidad. Y un tema importante que sufre consecuencias en cualquier evento son las infraestructuras. En ese sentido hemos hablado pues, con la Dirección General de Puertos, con carreteras, con aeropuertos, y cada una de estas instituciones va a meter los daños que sufren en sus infraestructuras. Los daños que en principio van a ser el daño de reposición, es decir, aquel daño que les va a costar reponer el bien al estado inicial antes de que ocurriera el evento. Y bueno, pues aquí tenéis algunos, y tampoco quiero ahí detenerme porque han dicho que íbamos muy mal de tiempo, pero digamos que estos serían los modelos de datos que estamos consensuando con los diferentes agentes, porque, como os decimos, no tendría ningún sentido acabar el proyecto, tener una plataforma y que la plataforma durmiera. Lo interesante de esto es la base institucional, la gobernanza, que todos consideren que es una herramienta importante, que todos la utilicen, que todos metan datos y que todos podamos sacar información válida para la recuperación y para la prevención. Y bueno, que como veis nos fijamos tanto en los números en las pérdidas humanas, y a su vez vamos definiéndolas para que podamos dar informes a Naciones Unidas en lo que nos piden de los indicadores del marco de Sendai, o las pérdidas sociales, es decir, cuántos niños se han quedado sin ir a la escuela por un incendio forestal, eso también es importante, y finalmente los datos económicos. Y nada, simplemente que estamos trabajando en casos pilotos, que los casos pilotos los queremos presentar en enero a la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas, que cuando tengamos el refrendo lo vamos a llevar a la Comisión Permanente y finalmente al Consejo Nacional de Protección Civil para que pueda ratificarse. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, María. Hay que ver qué de cosas hacéis en la Administración General del Estado, que no tenemos ni idea en las comunidades autónomas. Muy bien, preguntas, observaciones. Isabel, yo no sé si hay algún micrófono por ahí para... No lo hay, vale, muy bien. ¿Alguna observación, alguna pregunta? Bueno, yo, Elena, te quería preguntar. Te quería hacer una observación y una pregunta. La observación es, da la impresión de que el Ministerio se ha, en los últimos años, como activado. Habéis como incrementado, ¿no?, las cosas que hacéis, os atrevéis a hacer más cosas. O eso es un poco la percepción que yo tengo. Hay una demanda, hay un clamor, y es que se homogeneicen los sistemas de manejo de emergencias y se homogeneice los sistemas de acreditación de la formación, que llevamos 20 años pidiéndolo o más. ¿Cómo lo ves? Es decir, esta especie como de nuevo atrevimiento del Ministerio a hacer cosas que a lo mejor en teoría son competencia de las comunidades autónomas, va a generar el que se acerque ese momento de la homogeneización del... Hola, se me oye así. Bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca, pero que es una realidad de nuestro país que hay unas dificultades inherentes
a nuestra estructura como país. Las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas. El Estado tiene algunas competencias o algunas atribuciones en coordinación con las comunidades autónomas en la Ley de Montes, por ejemplo, donde se recoge que debemos trabajar de forma conjunta para establecer este sistema común de gestión de emergencias. Y desde mi punto de vista, todo el aspecto de la acreditación de la formación y de la estandarización de las competencias y los módulos formativos es una clave de cualquier sistema común de gestión de las emergencias. Y en ese sentido hemos venido trabajando. También las cosas cuesta mucho arrancarlas y bueno, conseguimos sacar adelante los estándares del director técnico de extinción. Sí, los tenemos aprobados desde hace ya bastante tiempo con las comunidades autónomas, porque realmente la figura del director técnico de extinción es la única que se recoge en la Ley de Montes también de una forma clara y determinada. Pero el grupo de trabajo sigue trabajando y estamos trabajando a otros niveles, al nivel de la escala básica, y lo que pasa que bueno, pues es un tema que lleva tiempo. Pero yo no sé si estamos haciendo más o menos. Yo llevo muchos años en el área y nunca hemos parado de hacer cosas. Lo que creo que a lo mejor estamos abordando algunas cuestiones un poco más novedosas, o lo que creo también es que todos estamos un poco más maduros para afrontar estas cuestiones de converger y estandarizar sin perder la competencia que corresponde a cada ámbito territorial. Entonces, bueno, yo no pierdo la esperanza para nada y en eso estamos. Muy bien, gracias. Vamos por buen camino. María, ¿cómo ves al mecanismo europeo de protección civil? ¿Le ves, no sé, fuerte, que va más, un poquito estancado? No, yo creo que va más. De hecho, Sí, perdón. sí, ahora no. Que yo creo que va más. De hecho, constantemente están proponiendo nuevas iniciativas y la semana que viene hay una reunión en Bruselas en la que ellos quieren potenciar el desarrollo de los estados. Entonces, quieren sacar más líneas de subvenciones para que realmente todos confluyamos a un nivel bastante equilibrado de competencias. Y piden ayuda constantemente para decir en qué línea queremos, dónde nos haría más falta, en qué nos pueden apoyar. Entonces, la verdad es que en ese sentido yo creo que están totalmente abiertos y dispuestos a ayudarnos. Y en concreto con nosotros, con el proyecto Impacto, están, vamos, que es algo que quieren que se haga en todos los países, que entienden que 2 años es muy poco para una cosa tan ambiciosa, que están dispuestos a ampliarnos otros 2 años, o sea que sí que están bastante abiertos. Muy bien, o sea que entonces que las noticias son positivas, ¿no? Porque sí, es obvio que es fundamental esa integración de los sistemas de actuación en emergencias a nivel internacional, es obvio, ¿no? Que es una necesidad. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien? Nico. Hola, yo tengo 2 preguntas para Elena. Dices que debería haber el ICS, implantarse el ICS a nivel europeo para tener una interoperabilidad. No sé si eso sería posible, ya que sabemos todos que el GOM se está expandiendo también mucho y Francia tiene mucho peso en materia de protección civil en la Unión Europea. Entonces, a ver qué nos puedes contar sobre esto. Y para María, enhorabuena por el proyecto Impacto. Creo que es la base del conocimiento, tener toda la información, pero es otra estadística más, por ejemplo, en materia de incendios forestales. Entonces, no sé si habéis pensado en integrar la estadística de incendios forestales, esta parte, para no tener que hacer 2 estadísticas diferentes. Esas son las 2 preguntas que tengo. Vale, pues empiezo yo, Nicolás. Yo cuando he puesto en la diapositiva ICS realmente era un ejemplo. Mi mensaje no era que el ICS tal cual como se conoce y está establecido en Estados Unidos o en otros países sea el modelo que tengamos nosotros que adoptar. Lo que sí que considero es que se debe adoptar un sistema
común de gestión de emergencias, como nosotros decidamos que se transcribe mejor a nuestro ámbito nacional, y a nivel europeo. Hace años esto era impensable, actualmente ya se está oyendo a muchas voces de distintos países que hablan de esta necesidad, no del Incident Command System per se, pero de esta necesidad. Sí que es cierto que nosotros en el Ministerio hemos tenido siempre muy buena relación con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, hemos tenido un memorándum de entendimiento con ellos, vinieron aquí a dar unos cursos de formación. Portugal acaba de firmar un memorándum de entendimiento con el US Forest Service, en temas de ICS también. O sea, sí que hay vías de entrada del ICS en Europa, no tiene por qué ser el modelo final. Y también es cierto que hay otros modelos como el que tienen en Francia, que en algunas comunidades autónomas también lo tienen bastante adoptado. Entonces, yo creo que lo importante es que se hable cada vez más de ello y que consigamos llegar a algo que no es más que ser capaces de hablar un lenguaje, el mismo lenguaje, y ser capaz de intercambiar recursos sabiendo lo que estamos intercambiando y estando seguro que las capacidades de lo que estamos intercambiando son equiparables y son no módulo de bomberos forestales de extinción de incendios de Polonia, ¿en qué se parece a un módulo de bomberos forestales de extinción de incendios de España? Pues probablemente en muy poco a nivel de incendios. Entonces es un poco avanzar en ese sentido. Bueno, empezando por el final, no, efectivamente el código este que te decía para incendios forestales, el de procedencia va a ser el del EGIF, que es exactamente la estadística de incendios forestales que tienen en el área, ¿no? No pretendemos en ningún momento hacer algo que ya se viene haciendo, sino que lo que pretendemos es que no sea solamente un instrumento de estadística. Entonces, por un lado, vamos a coger los datos de los incendios que consideremos con el umbral, no todos los del EGIF, pero los que vengan van a venir con el mismo código del EGIF para que sea identificable, pero luego en el módulo que tenemos de análisis lo que queremos es... De momento estamos metiendo algoritmos para la evaluación de daños por sismo y por inundaciones, pero con el tiempo que queremos tener un algoritmo para la evaluación de daños de incendios forestales, bueno, de cualquier evento, ¿no? Entonces, no se trata solo de una estadística, sino que tú tengas un módulo de análisis y en base al incendio puedas, aunque no tengas el daño porque no se haya evaluado en terreno, puedas hacer una estimación del daño por un algoritmo, ¿no? Pero luego además queremos tener los daños valorados económicamente y ya no solamente por tratar cada evento por separado, sino que si tú puedes superponer una geometría de un incendio con una geometría de inundación, con un movimiento del terreno que haya ocurrido y ver las superposiciones, eso es lo que nosotros llamamos hacer análisis. De alguna manera ver que un evento cómo influye en que después haya otros eventos o viceversa, es decir, que la gente entienda que es una herramienta de análisis, no de estadísticas. También va a dar estadísticas, pero fundamentalmente análisis que sean útiles y de hecho cuando hablamos con las comunidades autónomas y tratamos de convencer de que, bueno, hay que poner un recurso para meter datos, que eso es la realidad. Luego, al final, todas las administraciones tenemos poco personal y ese es el tema. Decimos, bueno, sí vais a poner un recurso, pero esto os va a reportar un bien. Esto es ganar todos, no es una estadística para que Protección Civil diga, mira qué bien, hace estadísticas. No, es una herramienta de gobernanza para todos. Y si no se logra eso, yo creo que no tiene sentido. Muy bien, ¿alguna pregunta más o nos vamos al café? Bueno, pues nos vamos al café. Muchas gracias, Elena y María.